Cuando doña Elena, con sus manos calejadas apretando la cartera de tela gastada, aceptó vivir en la torre inclinada, el ingeniero Ricardo Montero soltó una carcajada tan seca y cruel que resonó en la notaría como un eco de la desgracia. Él, impecable en su traje de capital, miró a la humilde costurera con una mezcla de lástima y profundo desprecio, como si ella fuera un estorbo que acababa de aceptar su propio final. «Una casa a punto de colapsar, doña Elena. Tendrá suerte si el viento de la sierra no la tumba antes de la próxima luna», siseó, firmando los papeles con un movimiento rápido y arrogante. La viuda, sin embargo, no bajó la mirada. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento, se mantuvieron firmes, aferrándose a la fe inquebrantable de que don Manuel, su difunto esposo, jamás la habría condenado sin un plan de redención. El pueblo murmuraba que la herencia era una burla, pero Elena sabía que su marido, un maestro de obras, le había dejado algo más que un puñado de ladrillos mal asentados. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida en el pueblo olvidado de San Jerónimo era una lucha diaria, una prueba de humildad y resistencia que solo los elegidos por la Virgencita podían soportar. Doña Elena ya no recordaba lo que era despertar sin sentir el peso del cansancio en la espalda, esa pesadez que se arrastra desde la noche por la falta de un alimento verdadero. Esa mañana, sus 3 hijos menores se habían conformado con una taza de café aguado y un trozo de tortilla dura. Sus estómagos vacíos rugían en protesta, un sonido que a ella le rompía el corazón destrozado más que cualquier palabra de burla. La casa que habitaban, prestada por una vecina caritativa, ya no podía albergarlos más, y la presión de las deudas se cernía sobre ella como una sombra negra y constante. Cada puntada en la máquina de coser era un rezo, una súplica para que ese día no fueran desalojados y sus hijos no tuvieran que dormir a la intemperie. El sol de la mañana ya pegaba con furia inclemente sobre el camino de tierra, y a pesar de la hora temprana, un sudor frío le perlaba la frente mientras se inclinaba sobre su vieja máquina de coser. Las manos, marcadas por el trabajo duro y las agujas que se habían roto en su piel, se movían con la velocidad desesperada de quien sabe que su única arma contra la miseria es la labor incesante. Aquel día, el encargo era urgente: terminar 50 uniformes para la escuela del pueblo. Sentía el cuerpo agotado, la cabeza le palpitaba por el hambre y la falta de sueño, pero la imagen de su nieto, un bebé que aún no había cumplido un año, durmiendo en un rincón con la respiración frágil, le devolvía la fuerza. Sabía que no podía caer, pues si ella colapsaba, toda su familia quedaría a merced de la crueldad del mundo, sin más amparo que una plegaria silenciosa. La humillación se había convertido en el pan de cada día desde la muerte de don Manuel, su esposo y padre de sus hijos, un hombre honesto cuyo único pecado había sido confiar en un miserable. Las familias ricas del pueblo, aquellas que antes le encargaban lujosos vestidos para sus fiestas, ahora la miraban por encima del hombro, con ese aire de soberbia que duele más que un golpe. Había una herida invisible en su orgullo de mujer digna, un dolor sordo que le recordaba que sin el hombre a su lado, la sociedad la consideraba poco más que polvo en el camino. Los chismes corrían por la plaza del pueblo como río revuelto, que Elena no duraría, que vendería la poca tierra que le quedaba, que terminaría pidiendo limosna, un pensamiento que le producía náuseas. Ella no pedía esmola, solo la oportunidad de trabajar para ganarse la justicia que merecía. Su postura, sin embargo, era de una dignidad casi sagrada, una armadura forjada en la fe y el sufrimiento. A pesar de la ropa gastada, sus vestidos siempre estaban inmaculadamente limpios, remendados con una habilidad que solo la necesidad enseña. Era su forma silenciosa de gritarle al mundo que la miseria podía tocar su puerta, pero jamás su alma. Sus ojos, profundos y oscuros, cargaban el peso de un dolor inmenso,
pero también un destello de esperanza frágil, esa llama que se niega a extinguirse ante la adversidad. Las noches las pasaba en vela, no llorando por su suerte, sino susurrando oraciones a la Virgencita, pidiendo fortaleza y un camino, una señal de que don Manuel no la había dejado sola en medio de aquel infierno terrenal. Ella confiaba en la mano de Dios, aunque ésta pareciera invisible por ahora. La amenaza más reciente había llegado en forma de un aviso de desalojo de la casa prestada, firmado por el 1900 abogado del ayuntamiento, un hombre de rostro pálido y manos sudorosas que evitaba mirarla a los ojos. Le habían dado 3 días, 3 días para encontrar un techo o ver a sus hijos en la calle. El miedo que paraliza era un huésped permanente en su humilde hogar, y aquella mañana se había acentuado con el olor a papel viejo del aviso, una sentencia cruel dictada por los poderosos. Fue en ese momento de abismo, cuando el corazón de Elena estaba a punto de rendirse, que llegó la noticia inesperada. El último mensaje de su difunto esposo, entregado por el patrón arrepentido de don Manuel. Era la última voluntad de un hombre honesto, que incluso desde la tumba quería proteger a su familia de aquel mundo sin vergüenza. El patrón don Genaro, un hombre de negocios anciano y de nobleza antigua, se presentó en la puerta con el semblante grave y los ojos humedecidos. Don Manuel había trabajado para él por más de 2 décadas, y Genaro conocía la fibra moral de aquel maestro de obras. Doña Elena, don Manuel dejó esto para usted, dijo, entregándole un sobre grueso y un juego de llaves antiguas que olían a óxido y a pasado. El contenido del sobre era el título de propiedad de un pequeño terreno al pie de la sierra y de la vieja torre inclinada que se alzaba en él. Era un lugar que todos conocían, la casa que don Manuel había construido en sus últimos días y de la cual el pueblo se burlaba porque parecía una falla de ingeniería, un milagro a punto de desmoronarse. Don Genaro explicó, con la voz quebrada, que don Manuel había insistido en dejarle esa propiedad a su familia, a pesar de que el ingeniero Ricardo Montero, su primo y ahora enemigo, había intentado comprarla a precio de risa. La reacción inicial de Elena fue de confusión pura, porque su Manuel, un genio de la construcción, le dejaría algo tan precariamente erigido. Recordó las palabras de su marido sobre la dignidad, sobre el valor de una herencia que se gana con sudor y no se pide de rodillas. El patrón se despidió con una bendición y la súplica de que confiara en su esposo, pues don Manuel nunca hacía nada sin una razón, ni siquiera una torre que parecía desafiar las leyes de la física. La llave, pesada y fría en su palma, era un recordatorio físico del legado, una herencia que no se medía en lingotes de oro, sino en un secreto que aguardaba ser descubierto. Elena sintió como una punzada de gratitud le oprimía el pecho. Su Manuel, incluso después de su trágica muerte, le había dado la única posesión que la haría dueña de algo en esta tierra. Era una prueba de que para él, ella y sus hijos valían más que cualquier fortuna. La propiedad parecía inútil, pero para Elena representaba la última ofrenda de un amor honesto. Un sentimiento de esperanza, tan frágil como la tela de araña, comenzó a tejerse en su corazón destrozado, combatiendo el miedo que la había paralizado por tanto tiempo. Cuando la noticia de que doña Elena había aceptado la herencia maldita llegó a los oídos de las comadres en el mercado, las risas de escarnio se esparcieron más rápido que la peste. Pobre ingenua, esa casa es una trampa mortal. El diablo la ha tentado con una miseria, decían, meneando la cabeza con esa falsa compasión que esconde el juicio. Incluso sus propios hijos, asustados por la fama de inestable de la torre, le pidieron que no aceptara el regalo del difunto. Parecía el colmo de la mala suerte. Después de tantos años de miseria, el único tesoro que recibía era una estructura de madera que desafiaba a la gravedad, una burla arquitectónica que el pueblo entero señalaba con el dedo. La viuda, sin embargo, hizo oídos sordos a la burla. El peso moral de la herencia era más importante que el peso de los ladrillos. Ella había visto cómo la soberbia de Ricardo Montero lo había llevado a despreciar a don Manuel en vida, y ahora no permitiría que su desprecio mancillara el último recuerdo de su esposo. Para ella, esa torre inclinada, fea y temblorosa, era el último acto de
amor de un hombre que no podía comprar el lujo, pero que le había dado algo que el dinero jamás podría pagar: un techo y el respeto por su palabra. Con una fe inquebrantable, digna de la más grande de las matriarcas latinas, se dispuso a ir a su nueva propiedad. La torre inclinada no era más que un rancho viejo, construido con maderas rescatadas y ladrillos imperfectos, que se alzaba en la cima de un promontorio cercano a la antigua Pedrera, el lugar más inestable de todo el pueblo olvidado. Parecía que al menor soplido del viento, la casa se vendría abajo, cumpliendo la profecía del miserable Ricardo. Con sus hijos a cuestas y una mochila con lo poco que poseían, doña Elena se dispuso a examinar su herencia maldita. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, no solo por el frío de la sierra, sino por la certeza de que en aquella casa, donde la vida ya no parecía posible, se ocultaba el secreto enterrado que cambiaría para siempre su destino y el de su pueblo. La caminata hasta la torre inclinada fue una procesión de resignación y fe por el camino de tierra, un sendero polvoriento que se retorcía hacia la cima de la colina como una serpiente dormida. El sol de mediodía era un castigo, pero mientras ascendían, doña Elena podía sentir cómo el viento de la sierra se hacía más fuerte, un soplo constante que parecía empujar la estructura hacia el precipicio. Al llegar, la visión fue aún más desoladora que las descripciones del pueblo. La casa se inclinaba de manera alarmante. Sus ventanas rotas eran ojos vacíos que miraban al valle con tristeza, y la madera carcomida de la entrada chirriaba con cada ráfaga de aire. Los niños se abrazaron a sus faldas, asustados por la hostilidad del lugar y por el miedo físico de que su nuevo hogar pudiera desmoronarse en cualquier momento sobre ellos. Elena, en un acto de fortaleza maternal, les apretó las manos calejadas y les prometió que allí estarían a salvo, aunque su propio corazón dudara de esas palabras. El primer paso dentro de la torre fue un acto de valentía. La puerta, sin cerradura, se dio con un gemido largo y agudo, y el olor que salió a su encuentro fue denso y opresivo. Era una mezcla de humedad vieja, tierra seca y un aroma metálico a óxido y a abandono, el hedor de décadas de soledad. La luz apenas se filtraba por las grietas, creando un ambiente de penumbra constante donde las sombras se alargaban, pareciendo moverse y observar cada uno de sus movimientos. El aire estaba frío, a pesar del calor exterior, y la sensación de entrar a un mausoleo era palpable. La temperatura de las piedras era helada al tacto. Sus pasos resonaron en el piso de tablones sueltos, y el crujido bajo sus pies sonó tan fuerte que le pareció un grito, una advertencia de la propia casa de que estaban pisando un secreto enterrado que no debía ser tocado. Inmediatamente, Elena se concentró en la limpieza, el único ritual que conocía para exorcizar la desgracia. Con la poca agua que llevaban en un balde viejo, comenzó a quitar el polvo pegajoso de las paredes y el moho de las esquinas. Cada palmo de la casa le recordaba la dureza de la vida de don Manuel, un hombre que no pudo construirse una casa digna por dedicar su vida a la honestidad. En la sala principal notó algo peculiar: un grupo de tablas del piso, justo al pie del pilar de madera que parecía sostener el ángulo de la inclinación, estaban clavadas con un patrón diferente, casi imperceptible. Se arrodilló, pasando los dedos sobre la aspereza de la madera, y sintió una leve vibración, casi un latido, cada vez que el viento soplaba con más fuerza. Era como si ese pilar, en particular, tuviera vida propia y estuviera comunicándose con ella. La atmósfera sensorial del lugar la envolvía. El silencio opresor era interrumpido solo por el siseo del viento que se colaba por las innumerables grietas y el débil murmullo de sus hijos jugando a la sombra. Ella se detuvo a observar el pilar central, el punto más crítico de la inclinación. Mientras limpiaba la base, sintió la textura de la madera. Era más nueva, más fuerte, y tenía marcas de herramientas que solo un maestro de obras como don Manuel habría dejado. Ella recordaba la precisión de su marido, su obsesión por la calidad, y le resultaba imposible que él hubiera permitido una falla tan visible a menos que fuera intencional. La torre no era un error, era una trampa, un mensaje codificado dejado por su esposo para que solo ella, que conocía sus costumbres, pudiera
descifrarlo. La exploración continuó con mayor intensidad. Elena empezó a buscar pequeños tesoros, recuerdos que le dijeran por qué don Manuel había puesto tanto esfuerzo en levantar aquel monumento a la inestabilidad. En un baúl viejo, cubierto de telarañas, encontró algunas fotos descoloridas, una imagen de ella joven cosiendo bajo el sol de la hacienda y otra de don Manuel con un grupo de obreros en un sitio de construcción mucho más grande y lujoso. Aquella foto le produjo un escalofrío. Entre los hombres sonrientes, con un traje caro que destacaba entre la ropa de trabajo, estaba el rostro arrogante y familiar del ingeniero Ricardo Montero. La imagen era un eslabón perdido en la historia de la traición y la cobiza que había marcado el final de su esposo. Los objetos contaban microhistorias de un pasado mejor y más limpio. Encontró herramientas de don Manuel, pulcras y bien cuidadas, cada una en su lugar a pesar de los años. Al tomar un martillo viejo, sintió la rugosidad del mango en su palma y le pareció sentir la presencia emocional de su benfeitor, un calor invisible que le dio un coraje inesperado. Recordó la última conversación con su marido, sus palabras sobre la corrupción en las obras, sobre cómo el rico avaro siempre buscaba cortar esquinas a expensas de los humildes. Manuel le había prometido que, aunque le costara la vida, la justicia tardía pero segura llegaría. Era un pacto silencioso, una promesa de venganza que ahora, en la soledad de aquella torre, se sentía más real que nunca. De vuelta al pilar inclinado, la curiosidad de Elena se había transformado en necesidad. Se arrodilló de nuevo, sintiendo el frío del cemento agrietado a través de su ropa gastada, y se concentró en las marcas de la madera. Reconoció el patrón del cincel de don Manuel, una firma única que él siempre usaba para marcar la madera más fuerte. Las marcas la llevaban a la base, a unos pocos centímetros del suelo. Con el martillo que acababa de encontrar, golpeó suavemente la madera en el punto indicado. El sonido que resonó no fue el hueco de un tablón podrido, sino un golpe seco y compacto, como si la madera ocultara algo más duro, algo metálico y denso. Su corazón, acelerado, comenzó a latir con la rabia contenida de quien está a punto de desenterrar una verdad. Al ver que la madera no cedía, usó un pequeño desarmador de su kit de costura, introduciéndolo con cuidado en una de las grietas. La ranura no era natural, era una costura, una junta de dos tablas que habían sido unidas con una precisión que solo un maestro ebanista podía lograr. Con una fuerza que no sabía que poseía, hizo palanca en el punto exacto. El tablón de madera cedió con un crujido limpio, revelando un espacio vacío debajo. Elena contuvo el aliento. El miedo se mezcló con la excitación de la búsqueda. Dentro del hueco, bajo la tierra seca y el polvo, no había oro ni monedas, sino un pequeño cofre de estaño, pesado y antiguo, que brillaba débilmente bajo la escasa luz. El cofre era un objeto viejo y discreto, sin valor aparente, pero para Elena era la prueba física del amor y del plan de su esposo. Lo levantó con cuidado, notando que un papel amarillento estaba pegado a la tapa, escrito con la letra inconfundible de don Manuel. «Confía en mi cimiento, Elena. La verdad te hará libre». Usó la llave oxidada que le había dado don Genaro. El mecanismo interior de la cerradura antigua soltó un clic sordo que pareció resonar en todo el rancho. Con las manos temblorosas, la viuda levantó la tapa del cofre de estaño. Dentro, cuidadosamente envueltos en un pañuelo de seda que ella misma había bordado, estaban los diarios de obra de don Manuel, escritos con una caligrafía pulcra y detallada. No eran meros registros, eran la crónica meticulosa de una fraude. Había bocetos, fechas, nombres de cómplices y, lo más impactante, fotografías nítidas y fechadas que mostraban al ingeniero Ricardo Montero sobornando a inspectores, recibiendo pagos ilícitos y ordenando usar varillas de acero de baja calidad en los cimientos de proyectos mucho más grandes del pueblo. El secreto enterrado no era una fortuna, sino una venganza silenciosa. Elena leyó las primeras páginas con la velocidad febril de quien devora la verdad. Don Manuel no había muerto por accidente. Había sido asesinado por descubrir el engaño de su primo. El rancho, la torre inclinada, no era una casa inestable, sino el lugar donde don Manuel había depositado las pruebas antes de ser silenciado. La torre
Se inclinaba porque las vigas originales habían sido puestas para fallar, como parte del plan de Ricardo de usar materiales baratos, pero su marido, el maestro de obras honesto, había insertado secretamente, bajo el piso falso, una compleja estructura de vigas de acero reciclado que sí sostenían la casa. La inclinación era una fachada para mantener al villano lejos y a la verdad oculta. La conmoción emocional fue total. Las lágrimas amargas que había contenido por años finalmente se derramaron, pero ya no eran lágrimas de pena, sino de rabia santa y de incredulidad ante la magnitud de la traición y la sabiduría de su difunto. Su llanto fue un sonido ronco, una mezcla de risa y dolor catártico. Don Manuel no la había dejado sola. Le había legado un arma de justicia. La torre que parecía a punto de caer era en realidad el lugar más seguro de todo el pueblo olvidado, un refugio inexpugnable que guardaba las pruebas necesarias para hundir al demonio con traje. Doña Elena, la viuda sagrada, se levantó del suelo con una determinación que nunca antes había conocido. Sus manos calejadas cerraron el cofre y lo escondió debajo de un cúmulo de tierra suelta, sabiendo que el secreto debía ser guardado con más celo que el oro. Ahora tenía el conocimiento, el arma secreta, pero también sabía que el villano, el miserable Ricardo Montero, ya estaba sintiendo el olor del dinero y la tierra que ella poseía. La tranquilidad duraría poco. El recuerdo del rostro sonriente y arrogante del ingeniero en la foto le advirtió que el peligro era inminente y que la amenaza estaba a punto de escalar. La paz, efímera y frágil, que doña Elena había encontrado tras desenterrar el secreto, se rompió con el crujido seco de las ramas rotas. No había transcurrido un día completo desde su descubrimiento, cuando comenzó a sentir la certeza incómoda de que no estaban solos en la cima de la sierra. Mientras cosía a la luz de una linterna en la cocina, percibía sombras moverse más allá de las ventanas rotas y un olor tenue a cigarro caro que contrastaba con el aire puro de la montaña flotaba ocasionalmente con el viento. Sus manos calejadas, siempre activas, ahora trabajaban con una tensión palpable y sus ojos, antes enfocados solo en la costura, se desviaban constantemente hacia la oscuridad exterior, buscando la fuente de la amenaza invisible. Sabía que el sinvergüenza Ricardo Montero no tardaría en aparecer. Su soberbia era tan grande que creería que una mujer humilde era incapaz de distinguir un simple juego de trampas. Los pocos vecinos que se atrevieron a acercarse a la torre inclinada no llegaban con saludos, sino con preguntas insidiosas, con la mirada curiosa y el tono de quien busca confirmar un rumor. Le preguntaban si la casa ya se había caído, si había encontrado algo valioso en la tierra, o si el primo rico ya se había ofrecido a comprarle su miseria. Elena, con la dignidad intacta, respondía con evasivas cortas, manteniendo la calma, pero cada pregunta era como una punzada de advertencia. Se dio cuenta de que Ricardo no solo la estaba vigilando, sino que había soltado a sus peones en el pueblo polvoriento, sembrando la duda y la cizaña, haciendo que el ambiente se volviera denso y cargado de malicia. El miedo que paraliza a los demás no la afectaría a ella, pues el tesoro que guardaba era más grande que cualquier amenaza de chismorreo. Doña Elena pasó la noche reforzando la única cerradura decente que encontró en el lugar y escondiendo los diarios de obra de don Manuel en el relicario de la Virgencita, el único lugar que el desgraciado jamás se atrevería a revisar por ser considerado demasiado insignificante. El crujido de la madera al ser clavada resonaba en el silencio de la noche, un sonido de guerra preparándose. La viuda ya no era la mujer desvalida. El descubrimiento le había infundido una rabia contenida, la fuerza de una leona protegiendo a sus cachorros. Recordó la última vez que había visto a Ricardo en 1900 y la hacienda de don Genaro, despreciando a su esposo, y ese recuerdo le dio el temple para enfrentar lo que venía. Sabía que la llegada del antagonista era inminente, y con ello el verdadero inicio del enfrentamiento por la herencia maldita. El rugido grave de un motor potente rompió la quietud de la montaña, levantando una columna de polvo rojo del camino de tierra que anunciaba la llegada de la opulencia y el mal. Era la camioneta reluciente y enorme del ingeniero Ricardo Montero,
Un vehículo que parecía una ofensa en aquel paisaje de humildad. El sonido del motor acelerando a propósito hizo vibrar los débiles cimientos de la torre inclinada. Un intento claro de intimidación antes siquiera de poner un pie en la propiedad. El vehículo se detuvo abruptamente, dejando tras de sí una espesa nube de polvo que cubrió las pocas flores de cempasúchil que Elena había plantado en el jardín, un acto simbólico de profanación y desprecio por todo lo que era puro y sencillo. El hombre que descendió de la máquina no era una persona, sino un compendio de soberbia y poder mal habido. Ricardo vestía un traje de lino impecable que parecía recién salido de la capital. Su reloj de oro brillaba bajo el sol como una burla a la pobreza circundante, y su rostro exhibía esa sonrisa de escarnio permanente, la máscara del rico avaro que nunca ha conocido el significado de la dignidad. Abrió la puerta con una patada displicente, como si el aire le diera asco, y se dirigió a la viuda sin mirarle. A los ojos, una costumbre de los patanes que creen que los pobres no merecen contacto visual. Elena lo vio acercarse, respirando el aroma de su colonia cara, que le pareció nauseabundo, y se preparó para la batalla verbal, lista para enfrentarse al demonio con traje. La primera frase de Ricardo fue un veneno destilado, cortante y directo. Le dijo, con un tono condescendiente que rayaba en la crueldad, que había venido a sacarla de esa ratonera antes de que la matara, ofreciéndole una suma ridícula por el terreno, apenas lo suficiente para un mes de comida. Exigió que le entregara el título de propiedad inmediatamente, argumentando que la torre era un peligro público y que él, por su bondad, se encargaría de demolerla para la seguridad del pueblo. La viuda sintió la presión, pero la imagen mental del cofre de estaño y la letra de su don Manuel la mantuvieron firme. Cruzó los brazos, mostrando la postura digna a pesar de la miseria, y con una calma letal le respondió que la propiedad no estaba en venta, ni lo estaría jamás. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. La negativa tranquila de doña Elena, desprovista de gritos pero cargada de una firmeza inquebrantable, enfureció al ingeniero Ricardo. Su sonrisa de escarnio desapareció, revelando la rabia contenida y la cara fea de su ganancia pura. Le dio un plazo de 72 horas, ni un minuto más, para firmar los documentos de venta. Le advirtió que si no lo hacía por las buenas, él tenía contactos en la capital que harían que la justicia corrupta de los hombres le quitara a sus hijos, acusándola de negligencia por vivir en una estructura que parecía a punto de colapsar. La amenaza velada a sus pequeños fue como un golpe en el corazón destrozado de Elena, la prueba de que el patán no tenía límites morales en su cobiza. Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y el fuerte olor a colonia se hizo insoportable. Le dijo que su difunto esposo, don Manuel, era un miserable soñador y que su herencia era solo eso, un sueño estúpido de un hombre que se creyó más de lo que era. Elena intentó negociar, pidiéndole tiempo para buscar otra vivienda, apelando a su humanidad, pero él fue inflexible, ciego a cualquier emoción que no fuera su propio interés. O vendes, o te desmoronas con tu torre, sentenció con la voz áspera. El sonido de su camioneta encendiéndose y alejándose a toda velocidad fue la confirmación de que la paz había terminado y que la tensión psicológica de un thriller de venganza acababa de comenzar. La viuda se quedó allí, inmóvil en el umbral, observando la nube de polvo que se alejaba, sintiendo el peso de aquel ultimátum cruel. 72 horas para decidir entre la seguridad de sus hijos y la redención de la memoria de don Manuel. La torre inclinada, que antes representaba una esperanza frágil, ahora parecía el escenario de su inminente derrota. Sentía un miedo que paraliza por sus hijos, pero a la vez una renovada determinación. Si cedía, Ricardo Montero saldría impune por el asesinato de su esposo y por la fraude que
había cometido en otras construcciones. La justicia divina que tanto había esperado no podía ser sacrificada por la cobarde necesidad de paz. Al caer la tarde, la amenaza velada se convirtió en acción. Elena notó que el pequeño tanque de agua que había llenado con tanto esfuerzo por la mañana estaba completamente vacío. Con la manguera cortada con precisión y el poco alimento que había dejado fuera para el perro guardián del rancho había sido envenenado. Eran sabotajes pequeños, pero que apuntaban directamente a su vulnerabilidad. El mensaje era claro. No importa dónde se escondiera en la cima de la sierra, el desgraciado tenía ojos en todas partes y podía golpearla donde más le dolía, en las necesidades básicas de su familia. La viuda, sintiendo el gusto amargo de la traición, sintió cómo la tensión escalaba a niveles insoportables, pues sabía que eso era solo el comienzo. La noche llegó trayendo consigo un viento hurente que golpeaba la torre con una fuerza inusual, y con él, el sonido perturbador de alguien caminando por la periferia de la propiedad. Elena cerró las ventanas rotas con tablas improvisadas, sintiendo el latir desbocado de su corazón en el silencio del hogar. Al revisar la parte trasera, encontró una de las tablas del piso que cubría el cofre de estaño ligeramente levantada, la prueba de que alguien había entrado, o al menos había intentado entrar a su casa para robar la verdad. El sinvergüenza sabía que la herencia era más que tierra. La cicatriz invisible de la traición se abría de nuevo, más grande y dolorosa. La viuda, acurrucada con sus hijos en el rincón más seguro, sabía que no podía enfrentar sola al poder y la cobiza de Ricardo. El miedo ya no la paralizaba, la estaba transformando en una luchadora. Tenía las pruebas, pero necesitaba una estrategia, un testigo, un aliado que pudiera amplificar su voz contra el ruido de la corrupción. Con las manos apretadas alrededor de su relicario, sintiendo la dureza del cofre de estaño, escondido, recordó las palabras de don Genaro, el antiguo patrón de don Manuel. Él había sido testigo de la humildad y la honestidad de su esposo. Solo él, un hombre de respeto, podría ser el benfeitor en vida que ella necesitaba para llevar a cabo la justicia tardía pero segura contra el patán que le había robado a su marido. Con las 72 horas del ultimátum corriendo como arena entre sus dedos calejados, doña Elena sintió cómo la presión la empujaba inexorablemente hacia el fondo del pozo emocional. Había pasado la noche en vela, escuchando el siseo del viento que uñía por las grietas de la torre inclinada, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su desesperación. El hambre de sus hijos y el miedo por la vida de su nieto se combinaban para formar un nudo frío y duro en su estómago, una sensación de parálisis que solo la fe inquebrantable podía combatir. Se sentía sin salida, atrapada entre el desprecio del rico avaro y la promesa de justicia divina que su esposo le había dejado. El miedo que paraliza era un monstruo que intentaba robarle la dignidad, el único tesoro que Ricardo Montero aún no había podido comprar. Los hijos de Elena, pequeños pero conscientes, ya no podían ocultar su pánico. Cada crujido de la madera, cada sombra que se proyectaba en la pared rota, provocaba un llanto ahogado o una tos seca a causa del aire frío y polvoriento que se colaba por las aberturas. La viuda los abrazaba con fuerza desesperada, sintiendo el temblor de sus cuerpos débiles contra el suyo, y ese contacto era la única razón por la que no consideraba tirar la toalla. Por un momento, una idea cobarde pero racional cruzó su mente. ¿Y si vendía el terreno? ¿Aceptaba la miseria y se iba lejos, a otro pueblo polvoriento para empezar de nuevo? ¿Y si la redención de Manuel no valía el precio de la vida de sus hijos? Esta duda la torturaba más que cualquier amenaza física. La noche oscura del alma se cernió sobre ella con una pesadez asfixiante. Las oraciones desesperadas que susurraba a la Virgencita en la penumbra de la torre parecían flotar sin respuesta, perdidas en el vasto silencio de la sierra. Se sentó junto a la foto descolorida de don Manuel y le habló con la voz cargada de lágrimas amargas y un dolor sordo, pidiéndole una señal, una ayuda que ya no sabía de dónde sacar. La torre se inclinaba más que nunca en su imaginación, y por primera vez, Elena dudó de la esperanza frágil que la había sostenido hasta entonces. Parecía que el
poder del desgraciado y su engaño eran más grandes que la honestidad y la humildad de su esposo. La miseria se había vuelto insostenible. El agua se agotó y no pudo arriesgarse a bajar al pozo por temor a ser emboscada. La comida racionada se acabó, y sus hijos empezaron a quejarse de la punzada del hambre en sus estómagos vacíos. El corazón destrozado de Elena no sabía cómo resistir más. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que Ricardo Montero estaba ganando, no con la fuerza, sino con la lentitud cruel de la desesperación. Sintió la tensión psicológica apretarle la garganta, el peso del ultimátum, el aislamiento, la falta de ayuda. Su dignidad estaba siendo probada en el crisol de la adversidad más profunda, y ella temía no tener fuerzas para salir de aquel abismo emocional. A la mañana siguiente, la sabotaje mayor llegó como un golpe demoledor. Un hombre del pueblo, actuando bajo órdenes del rico avaro, se presentó con una orden judicial que parecía legítima, anunciando que, por peligro de desmoronamiento, la única carretera de acceso a la torre inclinada sería bloqueada con grandes rocas y maquinaria pesada, aislándolos completamente. Ricardo no solo los quería fuera, los quería aislados y sin posibilidad de escape o de recibir ayuda. El rugido de la maquinaria que se acercaba al camino de tierra con la intención de sellar su prisión fue el sonido más aterrador que Elena había escuchado, un anuncio de su inminente derrota. Elena corrió a la ventana, observando cómo los hombres, con el rostro cubierto por la vergüenza o el miedo, comenzaban a acumular piedras inmensas, creando una barricada de desesperación. El patán Ricardo Montero no se había presentado, pero su sombra, su cobiza y su soberbia estaban allí. La viuda sintió la rabia contenida hervir en sus venas al ver la crueldad de la maniobra. Bloquear la única ruta significaba condenarlos a la inanición. Era una trampa de la que parecía no haber escape. Por un instante, Elena sintió el impulso de salir a gritar, a implorar a los hombres que pararan, pero el miedo a la violencia la detuvo. Los capangas de Ricardo, comprados con el dinero sucio del sinvergüenza, se habían asegurado de que todos los testigos desaparecieran, y el silencio volvió a caer sobre la sierra. Un silencio más pesado y ominoso que antes. Ya no había dudas. Estaban solos, incomunicados, a merced del hombre que había provocado la muerte de don Manuel. La torre inclinada ya no era un refugio, era una jaula. Con la desesperación de quien no tiene a dónde ir, Elena se arrodilló frente a la imagen de la Virgencita, encendiendo el último trozo de vela que le quedaba, buscando refugio en la fe inquebrantable. El humo tenue de la vela se elevaba en el aire denso de la torre, creando una atmósfera mística y de profundo recogimiento. Elena rezó el rosario con la devoción de quien se aferra a un clavo ardiendo en el infierno. No pidió por riqueza ni por venganza, sino por la fuerza moral para defender la dignidad de su esposo. Mientras rezaba, sus ojos se posaron en la foto de don Manuel, que estaba al lado de la vela. El rostro noble y la sonrisa humilde de su marido le devolvieron la calma. Ella sintió, con una certeza inexplicable, que no estaba sola, que la mano de Dios se manifestaría a través del legado que él le había dejado. Fue en ese momento de quietud espiritual que un pensamiento claro y fuerte cruzó su mente. Don Manuel, un maestro de obras obsesionado con la precisión, jamás se conformaría con un solo escondite. El cofre de estaño no podía ser el final del secreto enterrado. Él siempre había dicho que un tesoro debe tener varias capas para protegerlo del patán y su cobiza. Con la vela en la mano, Elena regresó al pilar que cubría el cofre. La madera se sentía diferente, como si una parte de ella estuviera floja. Su intuición, guiada por la esperanza frágil, le dijo que mirara de nuevo, más profundamente. Examinando la base del pilar central, donde la madera parecía fusionarse con el cemento, notó una serie de pequeñas muescas casi invisibles. Eran los símbolos que don Manuel usaba para marcar sus planos. Siguiendo el patrón de las muescas, que se elevaba hacia la parte superior, Elena deslizó sus dedos calejados sobre el poste. Encontró una diminuta hendidura que parecía haber sido sellada con cera y pintada para parecer parte de la madera vieja. Con la punta de la navaja de su kit de costura,
raspó suavemente la cera. El agujero que se reveló era un pasadizo que conducía al interior del grueso pilar. Tiró con suavidad y sacó un rollo de tela encerada, viejo y amarillento. No era un documento, sino un mapa enrollado. Desdoblado bajo la tenue luz de la vela, el mapa reveló la segunda capa del legado. Un plano arquitectónico detallado de la torre inclinada. En un círculo rojo y con una letra temblorosa, don Manuel había marcado un punto preciso bajo el alféizar de la ventana que daba al precipicio con una única palabra: prueba. El plano no mostraba dinero, sino una verdad aún más valiosa. El punto marcado era la ubicación de una caja de conexiones eléctricas que don Manuel había transformado en un escondite, y dentro de ella un pequeño disco de vinilo, un formato antiguo. Elena, sin entender del todo su valor, sabía que aquello era el arma secreta final de su benfeitor. Este no era un documento, era algo que podía hablar, que podía ser escuchado por todo el pueblo, que expondría el engaño de Ricardo sin necesidad de testigos comprados. Era la justicia diferida que su esposo le había dejado. La viuda, sintiendo el escalofrío del triunfo recorrerle la espina dorsal, guardó el disco y el mapa junto al cofre de estaño. Ya no había miedo en sus ojos, sino la furia digna y la esperanza inquebrantable de una mujer que había encontrado el camino para la redención de su familia. El desgraciado Ricardo Montero había bloqueado la carretera, había provocado el abismo, pero no había contado con la inteligencia póstuma de don Manuel ni con la fe de su esposa. El plazo de 72 horas estaba a punto de terminar. El día de la verdad y el clímax final se acercaba, y Elena, la víctima sagrada, estaba lista para la guerra. El día prometido por el desgraciado Ricardo Montero llegó envuelto en una densa neblina que subía de la sierra, un manto gris que parecía anticipar la batalla moral que estaba a punto de desatarse en el camino de tierra. El plazo había vencido. Doña Elena, a pesar del cansancio acumulado de 9 noches sin dormir, sintió una calma letal en su pecho, la paz silenciosa de quien ha tomado una decisión final e irrevocable. El miedo que la había paralizado por días se había evaporado, reemplazado por la rabia contenida de una leona que defiende a sus cachorros. El aire frío olía a tierra mojada y a un presagio de tormenta. Ella sabía que el rico avaro no vendría solo. Traería consigo todo el peso de su soberbia y su dinero. Poco antes del mediodía, el rugido de varios motores rompió el silencio, ascendiendo por la colina. Eran 3 camionetas negras y relucientes, símbolos ostentosos de la opulencia mala vida, levantando una polvareda espesa que cubría el pueblo polvoriento como una nube de veneno. El convoy se detuvo justo donde las piedras bloqueaban el camino, obligando a los ocupantes a descender y continuar a pie. Ricardo Montero, vestido con un traje de diseñador que contrastaba brutalmente con la miseria circundante, caminaba al frente, flanqueado por 2 gorilas, corpulentos, y un abogado de la ciudad con un portafolio de piel de cocodrilo. Su sonrisa de escarnio era permanente, convencido de que la humillación de Elena sería rápida y total. La tensión en el ambiente era palpable, un nudo apretado que dolía en la garganta. El sonido de las botas caras de Ricardo pisoteando la tierra era un ritmo marcial, el anuncio de que venía a tomar posesión de lo que creía suyo. Doña Elena, desde la cima de la torre inclinada, observaba la escena. El viento le azotaba, la ropa gastada, pero su postura era digna, inamovible. Estaba sola físicamente, pero llevaba consigo el peso de la justicia divina y la memoria inquebrantable de su benfeitor. Este no sería un desalojo, sería un enfrentamiento entre la humildad verdadera y la cobiza sin límites. La viuda no se escondió ni imploró. Estaba esperando en la entrada de la torre, parada justo al pie del pilar inclinado que guardaba su secreto enterrado. La luz del sol, que por fin había roto la neblina, iluminaba directamente su rostro. El contraste era dramático. El traje costoso de Ricardo contra la ropa remendada de Elena. La arrogancia de él contra la dignidad silenciosa de ella. Sus hijos y su nieto estaban dentro, asustados, pero seguros, envueltos en la fe de su abuela.
Elena no era ya la víctima sagrada que lloraba en la noche, sino la guardiana de una verdad peligrosa. Ricardo se acercó, y su rostro se torció en una mueca de sorpresa disimulada. Esperaba encontrarla en el fondo del pozo, rogando piedad, con el miedo que paraliza en sus ojos. En cambio, encontró a una mujer de mirada firme, cuyos ojos, que habían visto demasiado sufrimiento, lo miraban sin un ápice de temor. Algo había cambiado en su postura, en la forma en que sostenía su barbilla en alto, un aura de redención y fortaleza. Él se detuvo a pocos metros, sin atreverse a cruzar el umbral, como si la propia fe de ella fuera una barrera invisible e inexpugnable. La transformación de Elena no era física, sino de espíritu. El corazón destrozado había sido remendado con la esperanza frágil del plan de Manuel. Ella había usado el tiempo del ultimátum para estudiar los planos y entender la venganza silenciosa que su esposo había construido. La cicatriz invisible de la traición ya no la debilitaba, sino que la fortalecía. Él rió, esa risa de escarnio que la había humillado tantas veces, y le tendió un nuevo documento, un papel de cesión final por una cantidad irrisoria de dinero, ofreciendo un último y miserable respiro antes de la violencia. Ricardo inició el confronto verbal con una voz gruesa, impregnada de desprecio y soberbia, diciéndole que su tiempo había terminado, que la torre se caería y que la policía ya estaba avisada de su invasión a propiedad privada. Le dijo que era una vieja estúpida, que había despreciado su última oportunidad y que ahora no le quedaba más que la calle. Cada palabra venenosa que él le soltaba intentaba derribar la dignidad de la viuda. El sinvergüenza le recordó la muerte de Minos Dossi, Manuel, culpándola por no haber aceptado la miseria que él le ofrecía desde un principio. Elena esperó con paciencia letal. Ella no gritó ni suplicó. Cuando el patán terminó su discurso lleno de amenazas veladas y abiertas, la viuda respondió con una voz que, aunque baja, llevaba el peso moral de un trueno. Ella le dijo que la propiedad no era suya, y que él era el único que iba a perderlo todo. El rico avaro sonrió con incredulidad, alzando la mano para dar la señal a sus gorilas. Él pensaba que ella blufeaba, que era solo una última rabieta de una mujer que había tocado el abismo. Elena le permitió reírse por unos segundos más, dejando que el sonido de su arrogancia resonara. Luego, con un movimiento lento y deliberado, sacó de su bolsillo el pequeño disco de vinilo, el arma secreta de don Manuel, y lo sostuvo en alto bajo el sol. La acción fue tan inesperada que Ricardo se detuvo, su sonrisa congelándose en su rostro. «Usted dice que esta torre va a caer, ingeniero Montero», comenzó Elena, su voz ahora cargada de autoridad. «Pero yo digo que la única cosa que va a caer es el imperio de mentiras que usted construyó sobre la honestidad de mi esposo». Antes de que el desgraciado pudiera reaccionar, el abogado de ciudad que venía con él, un hombre que no quería ser cómplice de un crimen, dio un paso atrás, asustado por la palabra grabación. El engaño de Ricardo estaba a punto de ser expuesto. En ese momento de máxima tensión narrativa, y como si fuera una respuesta a la oración desesperada de Elena, la justicia divina se manifestó. Detrás del rico avaro, por el camino de tierra bloqueado, apareció don Genaro, el viejo patrón, acompañado no solo por un grupo de humildes campesinos del pueblo, sino por un reportero del periódico local que llevaba una cámara fotográfica. El grupo había sorteado el bloqueo por una ruta secreta en la sierra, traído por un joven que conocía el camino mejor que nadie. Elena aprovechó la conmoción. Con una serenidad que era la antítesis del pánico de Ricardo, la viuda relató paso a paso la venganza silenciosa de don Manuel, terminando por revelar el contenido del disco y de los diarios de obra. Mostró los planos donde la doble estructura de vigas de acero, escondida por su esposo, probaba que la torre era segura y que el peligro era una fachada para mantener al sinvergüenza alejado de las pruebas. El reportero, con la cámara encendida, grabó la escena completa, la exposición del secreto para toda la comunidad y para el mundo. La reacción de Ricardo fue de furia ciega, un grito gutural que se ahogó en su propia garganta. Intentó arrebatar el disco de las manos de Elena, pero los campesinos, guiados por don Genaro, intervinieron.
rodeando a la viuda como una muralla de dignidad. El patán se dio cuenta de que había perdido el control. El secreto enterrado había salido a la luz, no solo para su familia, sino para todos. Su poder se desvaneció como la neblina bajo el sol. El colapso del villano fue lento, humillante y profundamente satisfactorio. La arrogancia se transformó en incredulidad, luego en pánico y finalmente en una súplica patética. Gritó al abogado, acusó a don Genaro, pero sus palabras ya no tenían peso. El reportero no dejaba de fotografiar su rostro sudoroso y desencajado. La caída fue sellada cuando el policía que venía con Ricardo, un hombre honesto que no había sido comprado, le puso las esposas. El sonido seco del metal cerrándose en las muñecas del rico avaro fue la poética justicia que el pueblo esperó por años. Ricardo Montero, el miserable y demonio con traje, fue llevado esposado, forzado a caminar de regreso por el camino de tierra que había bloqueado, humillado frente a los mismos campesinos que había despreciado. Mientras lo subían a la camioneta policial, Elena lo miró con los ojos llenos de una dignidad tranquila. Ya no había rabia contenida, solo la paz de saber que la justicia tardía pero segura había llegado y que su esposo, don Manuel, había ganado la guerra desde la tumba. Ahora la torre inclinada, antes símbolo de miseria, se había convertido en un monumento a la verdad y al milagro de la fe inquebrantable. La caída del ingeniero Ricardo Montero fue rápida y brutal, una lección de poética justicia que resonó en todo el pueblo olvidado de San Jerónimo. El desgraciado, antes intocable en su armadura de soberbia y dinero, fue llevado a la capital, donde las pruebas irrefutables presentadas por doña Elena y confirmadas por don Genaro no dejaron espacio para el engaño o el soborno. Los diarios de obra de don Manuel eran una cronología de la corrupción, y el disco de vinilo, con la voz de Ricardo exigiendo coimas, selló su destino. En cuestión de días, su imperio de construcción fraudulenta se vino abajo, sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus propiedades embargadas. El patán que se creyó dueño de la tierra terminó en una celda fría, confrontando la realidad de su miseria moral. La descripción de su nueva realidad era la antítesis de su vida anterior. El demonio con traje que antes vestía lino italiano y conducía camionetas relucientes, ahora vestía un uniforme de presidiario, comiendo comida insípida y compartiendo el espacio con aquellos a quienes siempre había mirado con desprecio. Su castigo fue doble, la pérdida de la libertad, y peor aún para un hombre de su arrogancia, la pérdida de la dignidad social. La imagen de él siendo humillado por la prensa se convirtió en la portada de todos los periódicos. Un recordatorio público de que el rico avaro no puede escapar del juicio de los hombres cuando la justicia divina interviene. La venganza silenciosa de don Manuel había sido ejecutada a la perfección, logrando una redención completa para su dignidad y la de su familia. Ricardo, que había intentado destruir a la viuda con la trampa de la torre inclinada, fue aplastado por los cimientos que el propio maestro de obras había construido con honestidad y fe inquebrantable. El sinvergüenza no solo perdió su fortuna, sino también su nombre. Nadie en el pueblo polvoriento volvería a mencionar su apellido sin que viniera acompañado de la palabra corrupción o traición. Su destino era un espejo cruel de su antigua cobiza. El contraste entre la soberbia caída de Ricardo y la humildad ascendente de Elena era la lección moral de la historia. Las propiedades y los bienes mal habidos, obtenidos a través de los procesos judiciales iniciados por doña Elena, le aseguraron una fortuna que nunca había soñado. Sin embargo, su corazón, forjado en la miseria y la esperanza frágil, no sucumbió al llamado de la opulencia. Ella recordaba demasiado bien el dolor del fondo del pozo y el miedo que paraliza para gastar el dinero en lujos banales que solo alimentan el ego y el desprecio por los demás. Doña Elena, ahora dueña legítima de una considerable fortuna, mantuvo la simplicidad que la había caracterizado. La torre inclinada, antes símbolo de su cicatriz invisible, se transformó en un milagro arquitectónico y un monumento a la honestidad. Con una parte del dinero la reformó completamente, manteniendo la estructura oculta de don Manuel como un recordatorio,
pero asegurando la comodidad y la seguridad de sus hijos y su nieto. El rancho se convirtió en un hogar cálido, lleno del olor a pan recién horneado y al café fuerte que ya no era aguado. Su primer acto de prosperidad humilde fue en beneficio de la comunidad. Convocó a todas las viudas y mujeres solteras del pueblo polvoriento y fundó la cooperativa de costura Don Manuel, utilizando el dinero para comprar máquinas modernas y telas de calidad. Ahora, las manos callejadas que antes cosían por desesperación lo hacían por un salario justo y con la dignidad de saberse dueñas de su propio destino. La risa de las mujeres y el sonido rítmico de las máquinas reemplazaron el silencio opresor de la pobreza. Además de la cooperativa, Elena invirtió una suma considerable en la restauración de la plaza principal y la antigua Capilla del Pueblo, lugares que Ricardo había intentado comprar para construir un hotel de lujo. Restauró la pequeña iglesia, reemplazando las tejas rotas y pintando la fachada, devolviendo al pueblo el centro de su fe inquebrantable. Fue un acto simbólico, demostrar que la riqueza ganada con humildad y justicia debe servir al espíritu, no solo a la carne. El legado de Don Manuel no fue solo la fortuna, sino el recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la integridad. Elena estableció una fundación que llevaba el nombre de su esposo para otorgar becas a los hijos de los obreros honestos, asegurándose de que ningún niño en la sierra tuviera que estudiar con el estómago vacío. La esperanza frágil que ella había mantenido en la oscuridad se convirtió en una luz tangible para toda la comunidad. Años después, la torre inclinada, que nunca se cayó, se había convertido en un punto de referencia para los forasteros, un símbolo de la justicia tardía pero segura. Los turistas venían, no para ver la torre en sí, sino para escuchar la historia de la viuda sagrada que, con solo un relicario y un cofre de estaño, había derribado al gigante de la corrupción. La dignidad de doña Elena era un faro moral. El narrador omnisciente se detiene en este punto para ofrecer la reflexión final solemne. El mundo está lleno de patanes y sinvergüenzas que creen que el dinero es la única medida de poder, pero la historia de doña Elena nos enseña una verdad antigua. La justicia divina tiene sus propios tiempos, y el mal, por muy poderoso que parezca, siempre construye sus castillos sobre arena movediza. La paciencia de los humildes y la fe inquebrantable son, al final, las únicas armas invencibles contra la soberbia. La verdadera victoria de Elena no fue la riqueza, sino la paz que finalmente encontró. Las lágrimas amargas se habían secado, dejando solo la satisfacción moral de saber que la memoria de don Manuel estaba limpia. Él, el benfeitor en la sombra, había asegurado la redención de su familia a través de su propia honestidad y un plan maestro de venganza silenciosa. La escena final es la imagen de doña Elena. Ahora abuela de varios nietos, se sienta en el porche de su casa, que ya no cruje de miedo, sino de solidez. Sus manos callejadas descansan tranquilas en su regazo, y una sonrisa leve y genuina ilumina su rostro. Ella mira el horizonte de la sierra, sintiendo el aire limpio y respirando la paz que se había ganado. Ella sabía, con la certeza que solo el sufrimiento otorga, que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y humildad. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.